Bueno, hermano, vamos a entrar aquí a la palabra del Señor. Acuérdense que estamos aquí en el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 6. Y hoy vamos a ver Lucas capítulo 6, del verso 27 al 36. Y entonces dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero ustedes, de los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Verso 28. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere la mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Y a todo aquel que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Verso 31. Así como quieran que los hombres le hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Verso 33. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también, ya lo hemos leído, lo mismo, vamos al 34. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando nada a cambio. Su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Verso 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Bueno, esa es la lectura los versos en los cuales vamos a enfocar el tema de hoy. Y entonces el tema o el título de la predicación, hermano, es el carácter del creyente o el carácter del discípulo, como usted pueda verlo. Si usted se cree un creyente, este es el carácter con el cual debemos demostrar al mundo que somos creyentes. Si usted se considera que es un discípulo, de la misma manera, es el carácter que debemos de tener o que debemos demostrar hacia las demás personas. Entonces no hay diferencia entre creyente y discípulo. No hay esa categoría que primero eres creyente y después eres discípulo. No hay esa categoría. El cristiano es creyente, es un discípulo, es un creyente porque cree en el Señor Jesús, cree en la obra redentora que el Señor Jesús está haciendo en nuestras vidas, cree que Él es Dios, cree que Él es el redentor de nuestras vidas, y es discípulo porque sigue las enseñanzas de nuestro Maestro, ¿verdad? Entonces no hay diferencia entre un creyente y un discípulo. Entonces, algunas personas quieren hacer esta distinción, que primero es un creyente y que luego de ahí de creyente. No hay esta distinción aquí. El que eres creyente o eres discípulo. Entonces, como tú quieras ver, ¿verdad? Pero este es el carácter que se tiene que tener en aquellas personas que han nacido de nuevo. Como veíamos anteriormente en la introducción al Sermón del Monte, veíamos que esto no es un montón de reglas para alcanzar la salvación, sino es una práctica que los ya nacidos de nuevo practican, ¿verdad? Amén. Y entonces, entrando aquí al tema, hermano, el Señor Jesús está en medio de una multitud. Y esta multitud vive en un contexto que ellos no son esclavos porque tienen libertades, pero están sometidos bajo un imperio. Entonces este imperio romano era muy déspota con el pueblo judío. Entonces dice la Biblia que si un soldado le decía a un judío, dice que lo podía obligar o la ley le permitía a ese soldado obligar a un hombre que le ayudara con su carga. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús va a la cruz? Dice que había un hombre llamado Simón y a este lo obligaron a llevar la cruz del Señor. Por eso el Señor Jesús dice, si alguno
pide que vayas con él 1 milla, ves con él 2. O sea, no, o sea, sujétate hacia eso, ¿verdad? Se oye feo porque el pueblo de Israel, en este contexto, hermano, el pueblo de Israel está esperando un Mesías. Pero este Mesías que ellos están esperando es un Mesías que los va a venir a rescatar del opresor. Entonces, hermano, en este contexto quiero que nosotros notemos lo que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos o a esta multitud. Jesús rodeado de una multitud, muchos le siguen esperando milagros para sanidad, pero Él levanta la voz diciendo algo que rompe con toda lógica humana. ¿Cuál es esa palabra que el Señor Jesús dice que rompe toda lógica humana? ¿Cuál es esta? Dice, amen a sus enemigos. Cuando el Señor Jesús dice esa palabra, hermano, como que se soltó un silencio en toda la multitud. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces los rostros, algunos bajan la mirada, otros se preguntan si han escuchado bien, porque toda naturaleza humana clama, ama a quien te ama y aléjate y destruye a quien te hiere. Esa era la tradición o la costumbre que se venía practicando en Israel. Y ahorita les voy a mostrar. Solamente quiero volver a leer. Dice, algunos bajan la mirada, otros se preguntan si han escuchado correctamente la expresión. ¿Cuál fue la expresión que vino a traer confusión en ese momento entre la multitud? Amen a sus enemigos. Porque toda la naturaleza humana clama, ama a quien te ama y aléjate o destruye a quienes te hieren. Entonces, haciendo una comparación entre Lucas y el libro de Mateo, entonces quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, verso 43. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 5, verso 43. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Hasta ahí va bien, ¿verdad que sí? O amarás a tu... Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto es lo que se enseñaba en el pueblo de Israel. Esto es lo que se enseñaba en las sinagogas. ¿Qué era lo que enseñaba en las sinagogas? Ama a tu prójimo, pero, ¿cómo dice? Odiarás a tu enemigo. Pero esta frase, hermano, no es de la Escritura. La segunda frase, odiarás a tu enemigo, esta frase no es de la Escritura. No es de la Escritura. Esta frase fue algo que los judíos añadieron a la Escritura. Mas, sin embargo, se enseñaba como algo inspirado por Dios. ¿Dónde fue que surgió esta idea que odiarás a tus enemigos? Porque esta idea no surgió de la ley. Mire, veamos cómo es que dice el mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel. En Levíticos capítulo 19, verso 16, dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Verso 17, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19, 16 y 18. Pero vio cómo decían originalmente el mandamiento. Aquí no está incluida de aborrecer a tus enemigos. Pero más sin embargo los ancianos,
los ancianos habían incluido esta palabra de odiar a los enemigos. Entonces, hermano, los israelitas se sentían una raza diferente a las otras razas. Ellos cuando veían a un samaritano, hermano, lo veían como ¿cómo era la palabra? Algo impuro. Algo impuro que era una persona no grata delante de Dios. Y entonces ellos aborrecían a los samaritanos. Ellos no podían ver a los samaritanos y los aborrecían. Porque este mandamiento se le había añadido una palabra más: odiarás a tus enemigos. Pero cuando el Señor viene y dice: no, has oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero ese no es el mensaje que el Señor Jesús trajo. ¿Cuál es la palabra que dice el Señor Jesús? Amad a vuestros enemigos. Y cuando el Señor Jesús dijo esa palabra, amad a vuestros enemigos, el pueblo, hermano, entró en confusión. Porque ellos, por muchos años, se dice que esta palabra tomó relieve en el siglo segundo antes de Cristo y el siglo primero. Esta palabra tomó relieve y se añadió como un mandamiento de las Escrituras, más sin embargo, porque lo añadieron junto al mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y le añadieron, pero odiarás a tu enemigo. Mas sin embargo, este verso o esta expresión o esta frase no es de la Escritura. Y entonces, hermano, ¿en qué momento el pueblo de Israel empezó a creer esto? Y esto nos demuestra, hermano, que hay muchas costumbres dentro de las iglesias que no provienen de las Escrituras. Hay muchas creencias que se añaden a las Escrituras y se han tomado como que si estas enseñanzas provinieran de las Escrituras. A tal grado que cuando tú le dices a estas personas, eso no está en la Biblia, y defienden tal idea, ¿por qué? Porque se les ha enseñado de esta manera, y así estaba el pueblo de Israel con esta expresión, odiando a los enemigos, porque así se había incluido en la tradición. Por eso, hermano, tengamos cuidado con las tradiciones, con palabras o creencias que se vienen de tradición. Entonces, dice el Señor, ¿han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Esta expresión no viene de las Escrituras. Entonces ya vimos realmente cómo es que dice la Escritura, cómo dice el mandamiento. Prosigamos entonces. Entonces quiero citar una frase de Martín Lutero. La fe viva y verdadera no puede estar ociosa. Antes bien, produce amor. Y de ese amor nacen las buenas obras. El amor al enemigo es una obra imposible para el hombre natural, pero inevitable para el hombre regenerado. Entonces, para el hombre natural, para el hombre que no ha nacido de nuevo, hermano, amar a los enemigos es imposible hacerlo. Pero es algo inevitable para el que dice que ha nacido de nuevo. El carácter del creyente se manifiesta cuando ama como Dios ama, sin esperar recompensa, sin hacer distinción, sin buscar venganza. El amor cristiano no es un sentimiento débil, sino una fuerza soberana, sobrenatural, que vence el mal con el bien. Lo voy a volver a leer. El amor cristiano no es un sentimiento débil,
sino una fuerza sobrenatural que vence el mal con un bien. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, hermano, que venzamos el mal con el bien. El mundo tiene su propio código moral. Haz el bien a quien te trata bien. Devuelve favor por favor. Pero Jesús dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Verso 32. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces no hay ningún mérito en esto. El mundo ama con condiciones. El creyente ama con compasión. El mundo calcula, el creyente confía. El mundo busca justicia propia. El creyente refleja la justicia de Cristo. Y les voy a volver otra reflexión de otro predicador. Se llama John Hill. El amor cristiano es un amor que fluye del amor de Dios. No nace del interés, sino de la gracia. ¿Escuchó? El amor cristiano es un amor que fluye del amor de Dios. No nace del interés, sino que este amor que ahora el cristiano debe reflejar, nace de la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Amén. Porque, ¿por qué debemos amar de esta manera? ¿Por qué debemos amar de esta manera? Porque Dios nos amó así primero. ¿Por qué el cristiano tiene que amar de esta manera, hermano? Porque nosotros fuimos amados de esta manera. ¿Cómo es que nosotros fuimos amados? Dice la ley que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Que cuando nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sabe qué? Él nos convirtió en hijos de Dios. Entonces, hermanos, de esta manera, que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos convirtió en hijos suyos. Entonces, de esta manera, como Dios amó a sus enemigos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Y qué dice la Escritura? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Verso 36. Cristo nos manda algo que Él no haya vivido. Cuando fue insultado, no respondió con maldición. Cuando fue herido, oró. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El creyente ama, no para ser hijo de Dios, sino porque ya es hijo de Dios. Entonces, hermano, es aquí en este punto, quiero que lo voy a volver a leer. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esto es el verso 36. Cristo no nos manda a algo que no haya vivido. Dice, escuche, Cristo no manda a algo que no haya vivido. Cuando fue insultado, no respondió con maldición. Cuando fue herido, oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El creyente ama no para ser hijo de Dios, sino porque ya es hijo de Dios. Eso, hermano. Entonces todo aquel que se dice ser hijo de Dios, ama. Amén. Porque ya fue alcanzado por la gracia de Dios. Y entonces, hermano, habiendo dicho esto, pasamos al primer punto que quiero, hermano, que analicemos o que consideremos. Primer punto es amar a los enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Como que el Señor la puso difícil. Cualquiera que no conoce a Dios diría, eso no tiene sentido.
eso que de amar a los enemigos no tiene sentido, porque no lo entendería. Él no entendería esto, más sin embargo, el que ha nacido de nuevo entiende por qué es que él puede amar a sus enemigos. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué no podemos amar a nuestros enemigos? Porque cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios nos amó y nos convirtió en sus hijos. Entonces vamos a Lucas capítulo 6, verso 27 a 31, para empezar en el punto número 1. Pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Verso 28. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere la mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Y todo aquel que te pida dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Así como quieras que los hombres les hagan ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Entonces aquí tenemos el primer punto, hermano, donde el Señor Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces decía un teólogo que la vida cristiana no trata en dejar de hacer. Que la vida cristiana no trata que tienes que dejar de hacer cosas, sino que la vida cristiana es una vida activa, donde tenemos que hacer cosas, no para llegar a cierto nivel como algunas personas lo dicen, ¿verdad? Porque por ahí escuchaba la otra vez a un predicador donde él daba siete pasos para llegar a ser hijo de Dios. Y entonces esos 7 pasos consistían en que tú llegas a ser Dios por tus méritos. Pero nosotros no llegamos a ser Dios por nuestros méritos. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia que fue derramada en nuestros corazones. Dice Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces no hay 7 pasos para ser hijos de Dios. No sé de dónde la gente se inventa tantas cosas, hermano. Le decía hace 8 días, tratan como que quieren complicar el evangelio, cuando el evangelio es práctico, sencillo, un paso nada más. ¿Cuál es ese paso? Cree en el Señor Jesucristo. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho. No hay 7 pasos. Entonces, yo no te podría decir que si tú cumples con estos requisitos vas a llegar a ser hijo de Dios. No. Si eres hijo de Dios, cumples estos requisitos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice el inciso A, el creyente manifiesta un amor que trasciende la justicia humana. Este amor, hermano, que se manifiesta, como les decía al principio, humanamente nadie lo puede manifestar. Nadie puede amar a sus enemigos si no ha nacido de nuevo. Si los que decimos nacer de nuevo, que si los que decimos que hemos nacido de nuevo, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Más sin embargo, el Señor dice que es una práctica del cristiano. Que es una práctica que el cristiano tiene en su vida. No es un requisito para ser cristiano. Es un fruto del que ha nacido de nuevo. Porque algunos te lo pondrían como un requisito para llegar a ser hijo de Dios. Si quieres ser hijo de Dios, cumple con este requisito. Ama a tu enemigo. Más sin embargo, la Biblia no te lo muestra como un requisito.
te lo muestra como un fruto, como un resultado de aquellas personas que ya han nacido de nuevo. Ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Escuche. Oren por los que te insultan. Si nos enojamos cuando alguien nos pita cuando vamos manejando. Sí. Imagínense, nomás, pues ya es como que nos pitó nada más. Ahora si se bajara y te empezara a gritar ahí por la ventana. Pero más sin embargo decimos ser hijos de Dios. Bendice a los que te maldicen. Bueno, pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que te aborrecen. Bendice a los que te maldicen. Ora por el que te insulta. Así que hazte una lista, hermano. Empieza a hacer una lista. Al que te hiere la mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegue tampoco la túnica. Y todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Hace 8 días estábamos hablando de que si era válido o si es lícito tener arma, ¿verdad? Y cualquiera, y se arma el debate y se dice, es que es para defender tu casa. Tienes derecho a defender tu casa. Pero más sin embargo, aquí dice que si alguien quiere quitar lo que es tuyo, no se lo niegue. O sea que si llega el arronzuelo a tu casa, pásele, Señor. Pásele, Señor, alguna otra cosita. Pero esto no cabe en la mente humana. No cabe. Yo por más que le doy vueltas, no me cabe. No, mi mente, no, digo, ay, mi mente, ¿verdad? No podemos asimilar esto. De que le tenemos que ser pacíficos. La Biblia dice que bienaventurados los pacificadores. Pero no, hermano, nosotros, entonces aquí volvemos, entonces aquí caemos a lo que habían hecho los judíos con el mandamiento de amar a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Entonces dice, el Señor está atacando esa idea de odiar a los enemigos. El Señor está contradiciendo o está corrigiendo esa doctrina de odiar a los enemigos. Porque esa idea se había hecho popular dentro del pueblo de Israel. Así como se está haciendo popular la idea de que los cristianos pueden portar pistola. Mira, hermano, yo le voy a ser franco, le voy a ser honesto. Yo le digo a ustedes, si alguien me dice a mí, ¿usted se compraría un arma? Yo le digo, yo no me la compraría. Yo no me compraría un arma. Pero si usted me dice, ¿y usted qué opina? Digo, esta es una decisión personal tuya. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Porque si a usted al rato se lo echan, va a decir, ya vio, por culpa de usted, por decirme que no me compraron un arma, ahora ya se lo echaron a este cuate. Y si yo le digo, no, sí, cómprate, la tienes derecho. Y si usted al rato se echa uno, va a decir, por tu culpa, por haberme dicho que me comprara uno. Entonces, pero,
¿qué dice la Escritura acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia? Porque es la regla que es la regla que nos rige en nuestra vida y conducta de nosotros. Entonces el Señor dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y si te compras una pistola, no creo que te la vayas a comprar para que se la lleve también. No. Entonces, hermano, aquí hay una disyuntiva. Hay un contraste entre amar y odiar. O sea, fíjense lo que habían hecho los judíos. Primero ponen el amor en el mandamiento, pero termina con el odio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero odiarás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque los judíos habían entendido que su prójimo era solo los del pueblo de Israel. Ellos creían que su prójimo solo eran los de los judíos, los que conformaban la comunidad judía. Entonces, a los de las otras naciones los consideraban sus enemigos. Más sin embargo, el Señor dice, no. Amarás a tu enemigo. Mire, si el Señor Jesús viniera ahorita y se presentara en Jerusalén otra vez, anduviera por las calles de Jerusalén, ¿sabe qué le diría a los judíos? ¿Saben qué? Amen a sus enemigos. O sea, amen a los palestinos. Amen a los iraquíes. Amen a los iraníes. Más sin embargo, muchos predicadores escudan al pueblo de Israel y dicen que tienen derecho a defenderse. ¿Qué le diría el Señor si hoy el Señor estuviera en las calles de Jerusalén? Les diría ¿ustedes creen que el Señor Jesús no vio la opresión que los judíos sufrían a causa de los romanos? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, cuando andaba paseándose por las calles de Palestina, por las calles de Jerusalén, no vio cómo el pueblo de Israel era oprimido a causa del sistema romano? ¿Por qué el Señor no le dijo, defiéndanse, muchachos? ¡Defiéndanse! Agarren su espada y denle a estos cuates también. No, más sin embargo dice, si te obliga a ir una milla con él, ves con él 2. Pero le estamos añadiendo a la Escritura. Le estamos añadiendo a la Biblia. Tienen derecho a defenderse. No, hermano. Si realmente Israel es un pueblo de Dios, la Biblia nos manda a amar a nuestro Señor. El creyente manifiesta un amor que trasciende la justicia humana. No lo entendemos. Y todo el que te pida, dale. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Así como quieras que los hombres hagan, ustedes hagan con ellos lo mismo. Y dice el inciso B, no respondió con venganza, sino con oración. Perdón, no responde con venganza, sino con oración. Entonces el Hijo de Dios no responde a una agresión con venganza, sino que responde con una oración. Mire, veamos qué dice Primera de Pedro 2:23. Mire, Primera de Pedro dice 2:23, dice de esta manera. ¿Y quién cuando... Perdón. Es que no lo tengo completo aquí, déjelo buscar. O alguien me puede decir, no lo creo, ¿verdad? ¿Cuál quién? Primera Pedro 2:23, ¿alguien lo tiene? Sí. A ver, ¿qué dice? Cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Ve la respuesta del Señor Jesús. Ve cómo fue la respuesta del Señor Jesús.
Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Imagínense, hermano, cuando el Señor Jesús está siendo crucificado. Mire, ¿se acuerda cuando Pedro le vuela la cabeza a aquel soldado? ¿Qué es lo que le dice al Señor a Pedro? Tranquilo, Pedro. Guarda tu espada. Guarda tu espada. Mira, si yo quisiera, ahora mismo oraría al Padre. Y me mandaría legiones. El Señor Jesús, una vez escuchaba a un hermano y él decía que cuando le hacían esta pregunta, si el Señor Jesús tenía la capacidad de convertir las piedras en pan. Entonces este hermano dice, mira, dice, tan solo con pensarlo, el Señor Jesús, si tan solo con pensarlo hubiera convertido las piedras en pan, hermano, si tan solo con pensar el Señor Jesús en vengarse, hubieran descendido ángeles. Pero Él no lo hizo, tenía la capacidad de hacerlo. Pero permaneció, dice la Biblia, que enmudeció, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Entonces, hermano, Él no respondió lo que le estaban haciendo en ese momento. Cuando lo ultrajaban, no respondía con ultrajo. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermano, no responde con venganza, sino con oración. Inciso C. No busca su derecho, sino el bien del otro. Un hijo de Dios no anda reclamando sus derechos, sino que primero viene el bienestar del otro. Pero y esto, hermanos, yo sé que suena chocante. Yo sé que no cabe en nuestra mente. Pero ¿cómo nos gusta alegar, verdad? ¿Cómo que tú? ¿Cómo nos gusta exigir? No, es que estaban siendo injustos conmigo. Pero, hermano, hoy se dice que hay una generación muy frágil. Una generación donde no se puede decir cosas porque se sienten ofendidos, hermano. Y a veces el cristiano, hermano, ha entrado en ese círculo. Con cualquier cosita, hermano, el cristiano se siente ofendido. Cuando los verdaderos cristianos en la iglesia primitiva, hermano, eran asesinados, eran quemados, y ellos no andaban reclamando sus derechos, porque sabían que era por la causa de Cristo que ellos estaban padeciendo. Entonces, mire, veamos qué dice Romanos 12, 20 al 21. Vea lo que dice Romanos 12, 20 al 21. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Escuchó? Amén. ¿Qué tenemos que hacer con los enemigos? Darle de beber. Dice, si tiene hambre, que le des de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Esto es dejarle la causa a Dios. No querer nosotros reclamar nuestra propia justicia. Luego dice verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con un bien.
Entonces, hermano, los cristianos no devuelven mal por mal, sino que devuelven un mal con un bien. Entonces, en este punto número 1, Jesús nos llama a un amor que contradice nuestra carne. ¿Escuchó? Jesús nos llama a un amor que contradice nuestra carne. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que nos aborrecen. Orar por los que calumnian. No busca sus derechos, sino el bien del otro. Entonces, ¿qué significa todo esto, hermano? Solo un corazón regenerado puede hacerlo. Un corazón regenerado es el que, o esto es fruto, como les decía hace rato, esto es fruto de un corazón que ha sido regenerado. Entonces quiero que veamos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a ver, hermano? En la Biblia encontramos un hombre que nos dio ejemplo de cómo es un verdadero hijo de Dios. Ya vimos el ejemplo que nos puso el Señor Jesús. Ahora veamos a este personaje. En el libro de Hechos, capítulo 7. Capítulo 7, verso 56. Creo que es 56, ¿verdad? Sí. 56 al 60. Dice, Esteban, el primer mártir. Y entonces esto fue lo que dijo Esteban. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos. Se lanzaron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Verso 59. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó al Señor diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Escuche bien. Verso 60. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Escuchó, hermano, cómo lo Esteban? Cayó de rodillas y clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Dónde escuchamos estas palabras? En los labios del Señor Jesús. O sea, que Esteban había aprendido de su maestro. Esteban había aprendido la clase. Entonces, hermano, hay una teoría que tenemos que aprender. Pero esa teoría que aprendemos la tenemos que llevar a la práctica. Cualquiera que escuchó exclamar al Señor Jesús en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos decimos, wow, qué gran hombre. Qué gran persona que en su último momento está pidiendo perdón para sus transgresores. Pero Esteban, hermano, no se quedó en la teoría. En su momento, él utilizó las mismas palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es nuestra reacción ante lo propio? ¿Cuál es nuestra reacción ante la ofensa? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción?
¿Quién es tu enemigo hoy? Tal vez no te lanza piedras, pero te hiere con palabras, con desprecio, con injusticia. El Señor no te pide que lo pruebes, sino que lo ames. Ora por Él, bendícelo, no porque lo merezca, sino porque tú tampoco merecías el amor de Cristo y te dio de su gracia. Ora por Él, bendícelo, no porque lo merezca, sino porque tú tampoco merecías el amor de Cristo y te lo dio. Mas, sin embargo, nosotros solo amamos a aquellas personas que nosotros pensamos que sí se merecen nuestra amistad, que sí están al alcance de nuestra, que llenan nuestras expectativas. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 20 y 21. Entonces, hermano, esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Dar sin esperar. Dar sin esperar. Entonces dice Lucas 6:32. Si amas a los que te aman, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Si amas a los que aman. Normalmente, hermano, de cuáles son las personas que nos rodean. A los que nos caen bien, ¿verdad que sí? Y no estoy diciendo que eso sea pecado, no. Dice, si amas a los que te aman. ¿Cuántas veces hemos ido con aquellas personas que no nos caen bien? Hermano, cuando llegan hasta nos vamos, es que no, me cae mal. Y hay personas que caen mal de verdad. Tienen esa gracia, tienen ese talento para caer mal. Pero más sin embargo, dice la Biblia que son a las personas que debemos nosotros amar. Amén. Entonces, mira, el inciso A. Jesús enseña que el verdadero amor no busca retorno. No busca un beneficio. El verdadero amor no está buscando un bienestar propio, sino que el verdadero amor es dadivoso, creo que es 1 Corintios 3, donde habla del amor que no es jactancioso, que no busca lo suyo, no se envanece, no es convenenciero el amor. A ver qué dice. ¿Dónde empieza? Ajá. Pues, Creo que es del 17 donde empieza. el amor es paciente, en el 4. Okay, bueno. Es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese, hermano, es el amor. Pero este amor, hermano, es producto de la nueva criatura. Es producto de haber nacido de nuevo. El amor cristiano no busca retorno. La gracia
no calcula méritos. Si tú, hermano, cuando das algo, espera recibir algo a cambio de lo que tú estás dando, lo estás haciendo de la manera equivocada. Amén. No lo estás haciendo porque realmente tienes ese amor de ayudar a los demás. Cuando tú le das algo a alguien, ¿con qué mérito? Mire, de hecho de aquí se desprende la doctrina esa de la enseñanza esa de la prosperidad. ¿Cuál es la enseñanza de la prosperidad? Dar para que recibas. Siembra para que coseches. Mas sin embargo la Escritura dice no. Cuando des algo, dalo sin esperar recibir algo a cambio. Entonces, hermano, ¿cuál está siendo nuestra actitud ante estas circunstancias? ¿Cuál está siendo nuestra actitud? ¿Con quién? ¿A quién? Por eso le puse aquí un regalo, mira. ¿A quién le das tu regalo? Fíjate que hace 8 días, el sábado pasado se casó uno de mis hermanos. Y se casó con una de Perú. Híjole, hermano, me dio envidia. Dije, no, igual, la próxima vez que me case, me voy a casar, voy a hacer mi fiesta con puro peruano, voy a invitar a puro peruano a ver si traen lo que, hermano, no sé si realmente estén billetudos, pero pasaban con rebozo, hermano. Yo fácil a uno le conté unos billetes, unos 20 de a 100. Pero ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? Nosotros no hacemos esto para hacer buenas obras, para poder ganar una posición en Dios. Porque esto te lo enseñaría a un católico como que esto es lo que tienes que hacer para ganarte el cielo. Pero esto no te da el cielo. Practicar estas cosas a nadie le da el cielo. No te acerca más a Dios. Sino que esto, hermano, es producto de un corazón nacido de nuevo. Entonces, el que es nacido de nuevo, hermano, ama a quien no espera recibir nada a cambio. Ayuda a quien no espera que esa persona con el tiempo le devuelva el favor. Sino que lo da, hermano, porque sabe que ese es el carácter de un cristiano. Cuando ve la necesidad de su hermano, cuando ve el problema que su hermano está atravesando, ese amor que ha sido depositado en él, lo lleva a practicar ese amor por su hermano, por el necesitado. Si nosotros no sentimos empatía por el necesitado, tengo duda de que hayamos nacido de nuevo. Si nosotros cuando vemos al hermano en necesidad y no sentimos empatía por él, dudo que hayamos nacido de nuevo. Porque estos son frutos. Son el resultado, no la causa. El resultado de alguien que ha nacido de nuevo. Inciso B. El creyente ama y sirve y da sin esperar reconocimiento, porque entiende que su recompensa está en el cielo. Verso 35 que dice, antes bien amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Ese verso lo vamos a ver después. Entonces, hermano, vamos por el punto número 3. El tercer punto es que el creyente es imitador del Padre.
Así como vimos en el punto número 2 que Esteban imitó a Cristo, y de la misma manera nosotros tenemos que imitar. Ahora dice que nosotros tenemos que imitar al Padre. Capítulo 6, verso 35, dice de esta manera: antes bien, dice, amen a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y luego dice el verso 36: sean ustedes misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No sé si está completo el verso, ¿alguien lo tiene? Sí, está. ¿Sí? Oh, pero es que Mateo dice diferente, eso es lo que quería. Entonces, hermano, antes bien, amen a sus enemigos. Termina aquí el Señor. Vea cómo dice el verso 27. Dice: pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Ese es el verso 28. Hagan bien a los que los aborrecen. Es el verso 28. Perdón, verso 27. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Entonces veamos cómo dice el verso 36 o 35. Antes bien, amen a sus enemigos. Ve que es la misma palabra. Hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande en los cielos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces, hermano, la cúspide o el pináculo de este pasaje está en el verso 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Tenemos que mostrar misericordia. Cuando el Señor Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, una de las expresiones que el Señor en la oración que está enseñando dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. Pero a veces, hermano, el cristiano no está acostumbrado a perdonar. Está acostumbrado a guardar rencor, a cobrar venganza. Me la hizo, me la paga. Y estamos buscando siempre la manera, hermano, de salirnos con la nuestra. Estamos buscando de siempre nosotros salir ganando. No nos gusta perder. No nos gusta darle la razón al otro. Entonces, hermano, esto indica el corazón que hay en aquella persona que se dice ser cristiana o es un discípulo. ¿Cuál es nuestra actitud? Le vuelvo a repetir. Cuando alguien nos ofende, ¿cuál es la actitud que tomamos? Reaccionas mal. Reaccionamos de la manera no correcta. Que estoy buscando aquí, pero entonces el inciso A dice: seréis hijos del Altísimo, porque esto es lo que dice en Mateo capítulo 5 verso 43.
Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Pero lo que voy es esta expresión que dice, y ustedes para que ustedes sean hijos del Altísimo. Entonces aquí este pasaje como que hace ver como que si nosotros cumplimos con nuestros requisitos, vamos a lograr el propósito de ser hijos de Dios. Pero esto sería una contradicción a Juan, creo que es Juan 1:10, no recuerdo por ahí creo que sí, o no recuerdo cuál es. Esto sería una contradicción a lo que la Escritura dice. Porque la Escritura dice que todo el que le recibe llega a ser hijo de Dios. Y aquí dice que para que haciendo esto llegan a ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, veamos otra versión. Vean lo que dice esta versión, traducción viviente. Esta manera estará adecuada como verdadero hijo de tu Padre. ¿Escuchó? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. ¿De cuál manera? Ustedes, cuando amas a tu prójimo, de esta manera, dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando amas a tus enemigos. Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando le hacemos bien a aquellas personas que son nuestros enemigos. De esa manera, hermano, es que se demuestra cuando alguien es hijo de Dios. No cuando danza, no cuando canta, no cuando corre. Eso es bonito y eso lo hacen los hijos de Dios también. Pero eso cualquiera lo hace. Cualquiera que vaya, hermano. Es más, mire, yo le voy a ser honesto. Yo me acuerdo cuando yo me convertí. La iglesia que íbamos era algo así pequeño como aquí. Entonces estaba el hermano así, igual desafortunado que nosotros. Tú no, nosotros. Igual así. Entonces cuando alguien entra así como que, qué aburrido, nadie le da ganas de cantar, no se le hace aburrido. Entonces, hermano, están bien apagados los pobrecillos. Entonces, solo el que tiene el Espíritu entiende la canción y dice, le voy a cantar a mi Dios. Pero llévelo usted a un pagano, a alguien que no conoce a Dios, llévelo a estas, hermano, no estoy en contra de eso, estoy diciendo que eso es pecado, pero llévelo a una de estas iglesias donde tienen una orquesta, hermano, con aquel musicón, hermano, que se oía toda. Cualquiera que no sea cristiano canta. Oye la música, hermano, esa de júbilo y empieza a danzar. Y entonces muchos se confunden, no, si es cristiano, ¿lo viste cómo levantaban sus manos, cómo cantaban? No, hermano, no. El verdadero cristiano evidencia con frutos. Estos son los frutos de un verdadero discípulo, de un verdadero creyente. Ama a sus enemigos. ¿Dónde vamos? Inciso B. Dios es bondadoso aún con los ingratos y malos. ¿Escuchó? Entonces Dios es bondadoso aún con los ingratos y los malos. Y dice el verso que leíamos. Voy para atrás. De esta manera. Ok, verso 46. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Escuchen. Hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Entonces, hermano, en este punto Dios no hace excepción de personas. ¿Y por qué nosotros tenemos tal atrevimiento? Dios no lo hace. Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? Vea Efesios 5, 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados
y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, hermanos, tenemos que imitar esto que está en Dios. Amar. Si Dios es bondadoso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bondadosos. Aún con los ingratos y malos. La madurez del cristiano se mide por cuánto refleja el carácter de nuestro Padre. La madurez del cristiano se mide por cuánto refleja el carácter de su Padre. No por cuánto canta, no por cuánto danza, no por cuánto se la pase en la congregación, porque aún ahí podemos ser engañados. Aún en eso podemos ser engañados. Creyendo que haciendo ciertas cosas en la congregación ya estamos cumpliendo con lo que hace un hijo de Dios. Pero estamos aborreciendo al hermano. Servimos en la congregación toda la semana, pero aborrecemos, odiamos a nuestro enemigo. Ese es un engaño, hermano. Amén. Amad a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malvados. Mira, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Le voy a volver a leer y presten bien atención. Amen a vuestros enemigos, haced bien, prestad no esperando de ellos nada. Y luego, ¿qué dice? Y será vuestro galardón grande. Y será vuestro galardón grande. ¿Verdad que aquí no habla de un servicio? ¿Verdad que aquí no habla, no, si tú sirves todos los días en la iglesia, el Señor te va a recompensar? No, hermano. Aquí no está hablando de un servicio. Aquí no está hablando de eso. Más sin embargo, hermano, evitamos estos temas y nos vamos por temas que la Escritura no habla. ¿Cuál era la frase que los fariseos o los judíos le habían añadido al mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuál era la frase? Odia a tu enemigo. O aborrecerás a tu enemigo. Pues quiero que le diga algo. En muchas congregaciones, muchos pastores se están teniendo el atrevimiento de estar añadiéndole a la Escritura. Le están añadiendo cosas que la Escritura no dice. ¿A cuántas personas tienen de esclavos en sus iglesias, en sus congregaciones, haciéndoles creer que sirviendo de esa manera, Dios los va a recompensar de una manera espectacular? Yo no veo un pasaje de esa magnitud. Yo el único pasaje que veo es este. Amad a vuestros enemigos, haced el bien, prestad no esperando de ellos nada, y será grande vuestro galardón. ¿Por qué? ¿Y luego? Porque esto es lo que hace un hijo de Dios. Dios no solo enseña el amor. Él es amor. 1 Juan 4:8. Cuando Cristo habita en nosotros, ese amor se manifiesta en misericordia. Ejemplo. Un padre amoroso se compadece del hijo que se equivoca. No justifica el error, pero lo abraza, lo corrige, lo levanta. Así ahora nuestro Padre Celestial. Así debe de obrar el creyente con los que le rodean. El mundo no necesita más religiosidad, sino más reflejo del Padre. Escuche bien. El mundo no necesita más
religiosidad, sino el más reflejo del Padre. Que el Padre se refleje más en nuestras vidas, que el Cristo se refleje más en nuestros corazones, que el Espíritu Santo se refleje más en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra actitud para con los demás. Nosotros, hermanos, somos buenos para reflejar dentro de la congregación. Era lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel consideraba que su prójimo eran los de la nación de Israel. Y odiaba a todos los de las otras naciones. Y el cristiano ha caído en esa actitud. Es más, ¿quiere que le diga algo? Hay una enseñanza de cierto pastor por ahí que me reservo su nombre. La doctrina básica él enseña, hablando acerca del prójimo. ¿Sabe quién dice que es tu prójimo? Dice que tu prójimo es aquel que te hace un bien. No sé si el que lo haya hecho, no sé si recuerda ese punto. Entonces las personas andan creyendo que mi prójimo es aquel que me da regalos en mi cumpleaños. Aquel que en Navidad se le ocurre, no la celebra, pero recibe regalos, pero bueno. Entonces hemos caído en esa actitud, creer que nosotros solo es el núcleo en el cual nosotros nos movemos. Pero no es así. El mundo no necesita más religiosidad, sino más reflejo del Padre. Cada vez que perdonas, que ayudas, que bendices al ingrato, el cielo brilla a través de ti. Tu amor se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Escuche otra vez. El mundo no necesita más religiosidad, sino más reflejo del Padre. Cada vez que perdonas, que ayudas, que bendices al ingrato, el cielo brilla a través de ti. Tu amor se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Efesios 5, 2 y 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. Termino, hermano. Ya llegó 1:16, pensé que llevaba menos. El carácter del creyente no se define por cuántos versículos sabe, sino por cuánto se parece a Cristo. El carácter del creyente no se define por cuántos versículos sabe, sino por cuánto se parece a Cristo. El amor al enemigo, la bondad sin cálculo, la misericordia constante, todo eso es natural. Todo eso no es natural, es sobrenatural. Es la evidencia de un corazón regenerado. Una frase de San Agustín. Haz lo que quieras, porque si amas verdaderamente no podrás querer el mal. No sé si lo entiende, yo sí lo entiendo, pero ahí se alejó. Entonces, hermano, termino con esto. El carácter del creyente no se define por cuántos versículos sabes, sino por cuánto te pareces a Cristo. El amor al enemigo, la bondad sin cálculo, la misericordia constante, todo eso no es natural. Es sobrenatural, es la evidencia de un corazón, de una persona que ha nacido de nuevo. Y este es el tema de hoy, el carácter del creyente. Entonces, ¿cómo nos definimos, hermanos? Si nos hacemos un test, si nos hacemos un examen, estamos reflejando el carácter de un creyente. Estamos reflejando el carácter de ese creyente que decimos ser. Porque si no, hermano, necesitamos venir a los pies de Cristo, pedirle perdón y empezar a actuar como un verdadero
discípulo. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Y pidámosle, hermano.